Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Vamos a ver en este vídeo el título preliminar de la Constitución española. Junto con el título primero, que veremos en los siguientes vídeos, es de los más preguntados de la misma y de los más rentables de cara al estudio, por lo que os aconsejamos que lo estudiéis en profundidad. El título preliminar consta de 9 artículos y recoge los principios básicos sobre los que se organiza el Estado español. Estos artículos hay que recordarlos con su número correspondiente y, en la medida de lo posible, de forma literal, pues han sido preguntados en los exámenes hasta la saciedad y generalmente intentando confundirnos con conceptos muy parecidos o dándonos varias opciones en las que solo cambia una palabra. Así, comenzamos con el artículo 1, que sí o sí tenéis que recordar. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Este primer apartado ha sido muy preguntado. Por una parte, ¿cómo se constituye el Estado español?, cuya respuesta sería como un Estado social y democrático de derecho, así como cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico, que, como acabamos de ver, son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y que deben inspirar todas las normas jurídicas que se elaboren. A continuación, el apartado 2 nos dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Esto significa que todos compartimos la capacidad para tomar aquellas decisiones que afectan a la totalidad del pueblo español, a través del voto democrático. Y por último, el apartado 3, que señala que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Así pues, el rey es el jefe del Estado, pero no gobierna, pues sus actos son refrendados por el presidente del gobierno y por los ministros competentes en su caso, los cuales sí son responsables. Todos estos conceptos no es necesario que sepáis definirlos, pues casi con total seguridad no van a ser preguntados en el examen, pero sí es muy importante que los recordéis, así como que se encuentran en el artículo primero de la Constitución. A continuación, el artículo 2 nos dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. En este artículo podemos ver un claro ejemplo de la ambigüedad de nuestra Constitución, ya que, como podéis ver, por un lado se establece la indisoluble unidad de la nación española, y por otro, el reconocimiento de la autonomía de las nacionalidades y regiones. No obstante, lo más importante de cara al examen es que en este artículo aparece el principio de solidaridad, que debe existir entre las distintas comunidades autónomas. Este principio, bastante preguntado, también se cita en el artículo 138, el cual nos aclara que el principio de solidaridad se consagra en el artículo 2, que es, a fin de cuentas, lo que tenéis que recordar. En el artículo 3 se recoge que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Ojo que la lengua oficial es el castellano, no el español. No os vayáis a liar de cara al examen, que pueden aparecer ambas palabras para llevarnos a equívoco. Igualmente, se puede jugar en alguna pregunta con que los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, no al revés. Y continúa el apartado 2 reconociendo la posibilidad de que, además del castellano, haya otras lenguas oficiales en España. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. Y acaba diciendo este artículo que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. En el artículo 4 se recoge lo relativo a la bandera de España, de la cual nos dice que la bandera de España está formada por 3 franjas horizontales,
roja, amarilla y roja, siendo la amarilla del doble de anchura que cada una de las rojas. Aquí también tenéis que tener cuidado en recordar el orden de los colores y que no son 3 franjas iguales, sino que la amarilla, la central, tiene el doble de anchura que las rojas. Y sigue diciendo que los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. A continuación, el artículo 5, el más corto de la Constitución, establece la capitalidad del Estado. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Cuidado también, porque la respuesta correcta en el caso que nos pregunten por este artículo será la Villa de Madrid, no Madrid a secas. A continuación, el artículo 6 recoge a los partidos políticos. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Este artículo suele ser preguntado como ¿cuál es el instrumento fundamental para la participación política? ¿Los partidos políticos? ¿O cómo deben ser la estructura y funcionamiento de los partidos políticos? Pues democráticos. Muy similar en su forma, el siguiente artículo, el 7, nos dice que los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Y al igual que para los partidos políticos, fijaros que su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Tened en cuenta que de la libertad sindical se habla también en el artículo 28, donde, pese a que acabamos de ver que su creación y ejercicio son libres, se establece la posibilidad de limitar este derecho a las personas pertenecientes a cuerpos militares, y donde se vuelve a hacer mención al derecho para fundar sindicatos. El siguiente artículo, el 8, establece que las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar, conforme a los principios de la presente Constitución. Más adelante veremos qué son las leyes orgánicas, pero tenéis que recordar que la organización militar es una de las materias que están reservadas a ser reguladas con este tipo de ley. De este artículo son preguntados principalmente 2 cosas. La más habitual es cuál es la misión de las Fuerzas Armadas, que como acabamos de ver es garantizar la soberanía e independencia de España, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. No tenéis que confundiros con la misión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, recogidas en el artículo 104, y que son proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana. Para recordarlo mejor, podéis relacionar las Fuerzas Armadas con 3 conceptos: soberanía, integridad territorial y ordenamiento constitucional. También ha sido preguntado por quién están constituidas las Fuerzas Armadas, que es por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Cuidado porque en alguna ocasión ha aparecido el Ejército del Mar, que no existe, en lugar de la Armada. O han incluido a la Guardia Civil en la respuesta, que no es un cuerpo militar. En cualquier caso, recordad que no son correctas respuestas que contengan el Ejército del Mar o Guardia Civil como componentes de las Fuerzas Armadas. Y finalizamos el título preliminar con el artículo 9, uno de los más importantes de este título, que comienza diciendo que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Se está estableciendo en este apartado el principio del Estado de Derecho,
entendido como una forma de organización política en la cual los poderes públicos tienen limitado su poder a lo establecido en la propia Constitución y en las leyes, que obligan por igual a todos los ciudadanos. Sigue diciendo el siguiente apartado que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. De este apartado suele preguntarse: ¿a quién corresponde promover las condiciones para que la libertad e igualdad sean reales y efectivas? La respuesta correcta será que corresponde a todos los poderes públicos, que os recuerdo vimos en el anterior vídeo, son el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es por esto que no serán correctas respuestas parciales como al Gobierno, a las Cortes, a los jueces, etc. Y finalizamos este artículo con uno de los apartados que más se pregunta de la Constitución, el tercero, que nos dice que la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. De este apartado es importante recordar todos los principios que en él se recogen, y además que concretamente lo hacen en el artículo 9.3. Casi con total seguridad, el significado de estos principios no será preguntado, pero es importante que tengáis una idea de los mismos, pues son conceptos que se van a dar por supuestos a lo largo de toda la Constitución y que os facilitarán la comprensión de los contenidos que veremos más adelante. Así que vamos a ir definiéndolos. El principio de legalidad hace referencia a que todos los poderes del Estado deben actuar con respecto a la Constitución, a la ley y al derecho, tal como hemos visto en el apartado 1. La jerarquía normativa establece un sistema de prioridad entre las diferentes normas que componen el ordenamiento jurídico. Así, las normas inferiores no pueden contradecir a las superiores, pero sí concretarlas o detallarlas en aquellos aspectos que hayan quedado sin regular. En la cúspide encontramos la norma suprema o más importante de nuestro ordenamiento, la Constitución española. A continuación se encuentran las leyes. Veremos más adelante que hay distintos tipos, todas con igual rango jerárquico, es decir, que no imperan unas sobre otras, sino que se diferencian entre sí según por quién han sido realizadas o por las competencias o contenidos que regulen. Así encontraremos leyes estatales elaboradas por las Cortes, como son las leyes orgánicas, leyes ordinarias o leyes de bases, entre otras. Las leyes de las comunidades autónomas y disposiciones con rango de ley, que son el decreto ley y el decreto legislativo. Insisto, todo esto lo explicaremos más adelante. Por último, se encontrarían los reglamentos, que son redactados por el Poder Ejecutivo, es decir, por los gobiernos, estatal o autonómicos. Los reglamentos están subordinados a la ley y sí se jerarquizan entre sí. Encontramos reales decretos, órdenes ministeriales o decretos de los gobiernos autonómicos, entre otros. Siguiendo con los principios, el de la publicidad de las normas implica que toda norma debe ser publicada en un diario o boletín oficial y público para que pueda llegar a conocimiento de todos los ciudadanos. Aunque, como ya sabemos, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, tiene que ser materialmente posible conocer la existencia de las normas jurídicas para que éstas puedan ser aplicadas. La irretroactividad de las disposiciones no favorables supone que las normas jurídicas no serán aplicables en las situaciones que hayan tenido lugar antes de la entrada en vigor de las mismas, concretamente en el caso que supongan una situación desfavorable para la persona afectada. Así, por ejemplo, no se podría sancionar a una persona por haber fumado en un lugar público antes de la entrada en vigor de la ley que lo prohíbe. La seguridad jurídica es la certeza del derecho que tiene el individuo, de modo
que su situación jurídica no se verá modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previamente y debidamente publicados. Y por último, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos indica la prohibición de que los poderes públicos actúen conforme la mera voluntad de sus titulares, sin ajustarse a las normas. Pues como ya hemos comentado en el apartado 1, el Estado de Derecho garantiza que los poderes públicos están, al igual que los ciudadanos, sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y con este artículo 9 finaliza el título preliminar de la Constitución española. Para facilitaros su estudio, os dejamos un esquema con el contenido más importante de cada uno de los artículos que los componen. Y con esto finalizamos este vídeo sobre el título preliminar de la Constitución española. Como siempre, os reseñamos los aspectos más importantes vistos, que han sido el artículo 1, que debéis memorizar literalmente, el principio de solidaridad del artículo 2, los principios constitucionales recogidos en el artículo 9.3 y el esquema resumen de los 9 artículos del título preliminar. Nos vemos en el próximo vídeo.